Y te iba a contar un poquito sobre la historia y las peculiaridades de ese equipo que hace 50 años fundó una de esas personas que recordamos aquí en Cabezón de la Sal como un sueño personal y que pues seguramente en esos momentos jamás pensaría que a día de hoy pues fuera un equipo referencia en el voleibol español. Y es que el Club Voleibol Textil Santanderina se funda en 1974 para fomentar el voleibol desde la base. Lo hace en la pequeña localidad, como digo, de Cabezón de la Sal. En 1975 el club pasa a estar federado a partir de la base de voleibol existente en el Colegio Higareda y jugadores procedentes de Torrelavega. Y fue precisamente el que fuera concejal de festejos en Cabezón de la Sal por aquel entonces y también profesor de educación física. Mira, ese dato no le sabía. El gran don Antonino Pellón Fernández, que como digo fue su fundador y primer presidente. Cargo en el que estuvo durante varios años, desde la temporada 84-85 y hasta la temporada 92-93. Estuvo en el cargo posteriormente el exjugador Fernando Gutiérrez Díaz, al cual sustituyó el también exjugador José Manuel Alonso García. Desde el inicio realizaba las funciones de delegado del club Luis Andrés de Ceballos Alzaga. Como curiosidad, pues del 18 al 21 de julio de 1980 tomó parte en el torneo internacional Ivoy 80 en Betka, en Alemania, con equipos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Suecia, Francia, Suiza, Alemania, Dinamarca, Luxemburgo, Austria, y como único representante de España fue el equipo de Cabezón. Durante su trayectoria como club de voleibol se han organizado varias competiciones importantes, entre ellas varias fases de ascenso de segunda a primera, como por ejemplo la temporada 90-91, celebrándose las mismas en las instalaciones de Cabezón de la Sal y Torrelavega. Pero tal vez una de las más importantes fue durante los últimos días de mayo y primeros de junio del año 97, ya que se organizó el campeonato premundial junior con la participación de las selecciones nacionales de Ucrania, Grecia, Holanda y España, nada más y nada menos. Tras muchos años trabajando el vóley base, el equipo de José Ignacio Marcos consiguió el ascenso a la categoría de plata en la primavera del 2020. La temporada es que fue muy buena. El equipo logró salvar la categoría con tiempo y se situó en la zona noble de la tabla. Además se consiguió la clasificación para la Copa Príncipe. Fueron encuadrados contra el MB Lugo, uno de esos clubes históricos que en ese momento estaba en horas bajas, que no les puso las cosas fáciles. Perdieron el primer set, pero pese a la reacción rápida de los cabezoneses fueron eliminados. En esa segunda temporada, en esta segunda categoría, se mejoraron los números obtenidos el pasado año y fueron uno de los equipos a batir en la competición. Pocos lo consiguieron, por lo que terminaron la liga en segunda posición, como la otra vez. Se clasificaron para la Copa Príncipe, pero esta vez superaron sin mucha dificultad al Mediterráneo de Castellón. Y en la final esperaba el Jars Mundet, a quien no lograron ganar. Sin lugar a duda, el mayor recuerdo, el mayor logro de uno de los mayores logros de este Club Voleibol Textil Santanderina fue la temporada 14-15. Era la primera en la historia del club en la máxima categoría del voleibol español. José Ignacio Marcos, que seguía al frente del equipo, se había conseguido un doble ascenso en apenas 3 años. Era el momento de consolidarse en la cúspide del voleibol y lo consiguieron después de una competición marcada por la crisis económica. Los de Cabezón fueron capaces de mantener la categoría. Y ese crecimiento en cuanto a clasificación a club, eso fue directamente
seguido, directamente proporcional en cuanto a pues la gente que iba poco a poco acudiendo al Matilde de la Torre. Y esto os lo digo por experiencia. Recuerdo ese polideportivo hace muchos años con afluencia, pero lo cierto es que a día de hoy, como le decía antes a Fran, las estadísticas de la última temporada en la Superliga dicen que cada sábado, cuando se disputan esos partidos en casa, el 12% de todos los habitantes del pueblo están en el Matilde de la Torre. Y es que el cambio llegó con la temporada siguiente. El equipo ya estaba estabilizado en la Superliga y quería dar un paso adelante para pelear por la zona noble de la tabla. Para ello debía conseguir convertir en un fortín su Cabezón de la Sal. Y con un total de 7 victorias de 11 posibles, se podría decir que lo consiguieron. Esto, sumado a algunos resultados favorables, hizo que el Voley Textil consiguiera completar la mejor temporada de su historia, hasta el momento quedando en sexta posición. Y aunque no disputaron la Copa del Rey y los playoffs por el título, el equipo se había presentado en sociedad ante el resto de clubes, convirtiéndose en un rival rocoso y peleón. Y de ahí llegaba el sexto año consecutivo en Superliga y tocó hacer un cambio de plantilla. La buena temporada de los de José Ignacio Marcos no pasó desapercibida para ningún equipo importante a nivel nacional. Solo Fran Calzón, José Osado y Máximo Bárcena, nuestro gran amigo Chimo, continuaron respecto a la edición anterior, por lo que tuvieron que realizar muchos fichajes. Con todo el engranaje en marcha, el equipo iba a conseguir su mejor arranque de la historia, consiguiendo las victorias ante el MB Arenal, el Club Voleibol Melilla y el vecindario de Gran Canaria. 3 resultados favorables que pusieron al equipo líder de la competición regular por primera vez en su historia. Aunque fue una condición que pronto iban a perder para acabar quedando fuera de la Copa del Rey, y con el prematuro fin de la temporada mantendrían la categoría un año más. Como la vi tan bonita, de amores la iba tratando. Yo tenía amores con un campurriano, las 12 y la 1 me daban. Eso es un poquito, los periodos más importantes de este modesto club, que pese a ser un modesto club, como digo, es uno de los grandes y sin lugar a duda en toda España. A los amantes del voleibol, si le preguntas por voleibol, seguramente se le pase por la cabeza pues uno de esos equipos referentes, el Voley Textil. E insisto, es un deporte que tal vez no es tan seguido por las típicas personas que somos amantes del fútbol y que de vez en cuando vamos a ver algún partido de otro deporte, y que no es un deporte el voleibol, pues que tal vez se nos ocurra ir a verle. Yo creo que, por lo que decía antes Fran Calzón, que la culpa la tienen pues al no televisar esos partidos, pues la gente no va a verlos. Pero insisto que tenéis que animaros a ver un poco de voleibol, porque es un deporte que a mí me ha sorprendido bastante. Siempre lo vi pues tal vez como un deporte aburrido, por lo que decía antes Frank, que era un poco más pesadete, con esos saques hace años. Pero a día de hoy es un deporte que es entretenido y sobre todo muy disputado. Yo insisto, que os animéis esta temporada, que cojáis un sábado, que vayáis por Cabezón, que disfrutéis sobre todo del ambiente, que casi 1000 personas cada sábado llenan ese Matilde de la Torre. Vais a disfrutar del ambiente,
y vais a disfrutar de un pedazo de partido de voleibol. Y además creo que la entrada es asequible, no sé si son 5 o 10 euros. Pues eso era todo, un pequeño homenaje pues al club, uno de los clubes más importantes en toda la historia del deporte cántabro, y por supuesto el club más importante de mi pueblo de Cabezón. Que oye, que ya de paso pues hay que presumir un poco de lo del pueblo.